necesidad, sobre todos aquellos que están enfermos. Bendícelos, Señor, y que sientan que tú eres el Dios consolador y sanador. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que estés con nosotros hoy y siempre. En tu nombre hemos orado. Amén. Muchas gracias a la doctora Vizcarrondo. Nuestra primera charla no podía ser otra que la de hablar sobre el origen de la radio. Hace apenas unos meses publicó el libro Un país que se escucha, apuntes de la historia de la radio en Puerto Rico. Interesante juego de palabras, un país que se escucha, porque la radio, como decía antes, le da voz al país. A través de sus páginas magistralmente escritas por los colegas y amigos Ismael Torres y el profesor Mario Roche, nos llevan a conocer desde el origen técnico de la radio como un medio de comunicación hasta el contexto sociopolítico en el que se desarrolló la radio durante el siglo XX. Nos asoman además hacia los cambios más recientes y atisban en algo lo que podría ser su futuro. Hoy estos autores están con nosotros para hablarnos sobre esa travesía. Ismael Torres, periodista, veterano editor de la agencia de noticias Prensa Asociada en San Juan, fue mi primer editor cuando hacía mi práctica como estudiante de periodismo. Trabajó en la radio comercial, fue periodista, productor y además es un amante de la cultura y conocedor de la política puertorriqueña. Bienvenido. Gracias. El profesor Mario Roche, catedrático de la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico, actor, periodista, escritor, productor de radio. Recientemente produjo un podcast sobre departamentos de retornos bajo el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, un espacio de entrevistas sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en nuestras vidas. Bienvenido, doctor Roche. Muchas gracias por la invitación. Y junto a ellos, para guiar esta conversación, el licenciado y catedrático auxiliar de nuestro departamento, el profesor Félix Velázquez. Bienvenido. Buenos días. Y sin más preámbulos, los dejo con estos dos grandes escritores y conocedores de la radio puertorriqueña y con el manejo de nuestro profesor Velázquez. Adelante. Muy buenos días. Gracias por estar aquí, tanto al público presente como los que están sintonizándonos. Para mí es un placer estar ante estas dos glorias de las comunicaciones aquí en Puerto Rico. Cuando me dijeron que iba a estar aquí de moderador, pues para mí fue motivo de gran orgullo y de mucha satisfacción, porque había leído su libro, Un país que se escucha, así que los invito porque cuando nosotros leemos este libro, yo creo que nos vemos un poco a nosotros mismos, vemos un espejo, vemos un poco de lo que hemos vivido. El libro está dividido en 5 capítulos, dedicados a diferentes momentos de la historia de la radio. Y cuando de esos capítulos yo dije, diablo, yo he vivido 3 de esos capítulos, yo dije, he vivido un poquito también, ¿verdad?, de lo que ha sido la radio. Así que vamos a ir en este conversatorio, así que es algo que espero que sea más ameno y más de conversación y más de ver cómo ha sido la radio a través de la historia de Puerto Rico y cómo nos ha acompañado. Lo primero que vamos a ver es que el capítulo primero y el segundo se dedica un poco a la llegada de la radio, el desarrollo de la radio y los primeros pasos de la radio en Puerto Rico. Cómo en esa primera mitad del siglo XX, en un país como Puerto Rico que estaba privado económicamente, había mucha pobreza, había mucho analfabetismo, llega este medio de comunicación que lo que teníamos anteriormente era el periódico y un poco del cine que había llegado, y llega este medio de comunicación que es la radio y que, como bien nos dijo la directora, viene siendo la primera estación que se inaugura en 1922 en Puerto Rico, WKAQ, y que es la 5ª en Latinoamérica. Así que dentro de esos primeros pasos de la radio en Puerto Rico, le quisiera iniciar la conversación preguntándoles a nuestros invitados qué significó la llegada de la radio a Puerto Rico, para ese Puerto Rico de comienzos del siglo XX. Aquí nos vamos por seniority, así que don Ismael nos va a contar un poco. Mira, yo primero quisiera indicar que esta iniciativa de este libro
la provoca el hecho de que en Puerto Rico había unos cuantos trabajos escritos sobre, valga la redundancia, sobre la radio en Puerto Rico, pero también había mucha cosa anecdotaria. Y entonces, a la luz de eso, pensé que era necesario trabajar algo ya más formal, donde se contara de una manera organizada y científica la historia de la radio en Puerto Rico. Entonces, a la luz de la idea, pensando en quién podía hacerlo, se me ocurrió el profesor Mario Roche. Y nos reunimos y no hubo que... fue amor a primera vista. Amor a primera vista. Fue amor a primera vista. O sea, no hubo que explicar mucho porque Mario sabía la importancia del tema, la pertinencia del tema. Y entonces, con unas ideas generales se empezó a trabajar. Y es importante destacar que el trabajo, yo creo que es un trabajo importante dentro de lo que es la historia de la radio en Puerto Rico, porque además del rigor académico que Mario le da, hay investigación. Como decía al principio, lo que se había escrito había trabajos muy breves, tesinas y cosas, y el famoso libro de José Luis Torregrosa, que es un libro anecdotario. Y entonces, pensando en eso, dije, mira, vamos a trabajar algo que recojamos todo, darle pie y cabeza a una buena historia, y creo que lo logramos porque este libro es un referente de la historia de la radio en Puerto Rico, desde su origen, desde el origen mismo de la radio como invento, ¿no?, hasta cómo se desarrolla en Puerto Rico. Creo que el trabajo de Mario fue extraordinario en cuanto a cómo él estructura el libro, porque esta cosa de las familias en Puerto Rico que fueron propietarios de emisoras de radio, que todavía son propietarios, hay unas que se han vendido, pero la mayoría todavía siguen siendo de familias. Eso le da, en mi opinión, una característica y un cuidado que si fueran empresas estrictamente empresariales, desde mi punto de vista, hasta el contenido mismo sería distinto, el tratamiento del contenido sería distinto, porque una familia que tiene una emisora de radio, por irresponsable que sea, esa familia va a velar porque lo que se transmite, el contenido de su emisora, no violente ciertas reglas sociales, primero porque sus hijos, sus familiares van a estar escuchando la emisora. Y entonces en algún momento sus hijos le dicen, oye, papi, ¿y esa porquería que están diciendo en esa emisora tuya? Entonces yo creo que eso pues le ha dado cierta formalidad en alguna medida a las emisoras. Cuando uno va por la isla, que hay emisoras muy familiares, uno se da perfectamente cuenta de que la familia está metida en la emisora. Por lo menos esa es mi experiencia. Y esa llegada de la radio a Puerto Rico en ese comienzo del siglo XX, ¿tenía esa misma tónica, tenía esa misma característica? No creo, pero la radio llega a Puerto Rico como parte de toda como lo que hablábamos antes de empezar, como parte de la modernidad. O sea, todo el desarrollo de la modernidad que se da en Puerto Rico desde el punto de vista empresarial, cultural y demás, pues la radio era obvio que llegara también. Mario, ¿qué nos tienes que decir? Sí, yo creo que el paralelismo más claro que podemos establecer para entender lo que significó el desarrollo a nivel mundial de la radio y
en Puerto Rico, podríamos establecerlo con lo que pasó ya entrado el siglo XXI, con el tránsito que todos hemos vivido a la sociedad de la información y el conocimiento. Es decir, la misma utopía de la comunicación a la que se aspiraba desde finales del siglo XIX, entrando en el XX, y el entendimiento de que ese medio radial incipiente iba a tener un impacto tremendo en términos de ayudar al desarrollo de nuestras sociedades, en términos del acceso a la información, en términos de la construcción del sentido de ciudadanía y de la comunicación como una experiencia interactiva, circular, se vivió en aquel momento antes que ahora en el siglo XXI con este tránsito a la llamada digitalidad. Así que yo diría que quizás para tratar de explicarle a los estudiantes y a los que nos están viendo a través de la web el impacto que tuvo el desarrollo de ese medio a nivel mundial y en el contexto puertorriqueño, quizás ese paralelismo podría servirnos, porque fue un cambio dramático y que en el caso de nuestro país tuvo mucho que ver también en la configuración de una esfera pública, porque recuerda que había un alto % de personas analfabetas que entonces pudieron tener y desarrollaron una inteligencia verbal y un conocimiento de la cosa pública y social a partir del desarrollo de la radio. Ustedes mencionan que, por ejemplo, la radio comenzó como un sistema de emergencia, pero pronto entró la publicidad y el desarrollo de una programación y el desarrollo de este medio como modo de entretenimiento e informativo. Y vimos dentro del desarrollo de esa programación, vimos que se dio casos de las series, se dio casos de radionovelas, se dio el caso de medios en que se daba solamente noticias, se dio el caso del desarrollo de la música, hablan de la banda sonora que representó y la unión de la industria discográfica junto con la radio, ¿verdad? ¿Qué podría decirnos sobre ese contenido, ¿verdad?, en comparación con el que tenemos hoy? Porque hoy carecemos grandemente, por ejemplo, de lo que eran las radionovelas, radiocuentos, radiodramas, y en aquel momento era un medio en que realmente la gente se expresaba, era un medio que servía para educar, para alfabetizar, fue parte también del proceso de manos a la obra, ¿verdad? ¿Qué podría decirnos en comparación de ese momento con el actual? Bueno, lo que pasa es que no podemos perder de vista el hecho de que los orígenes mismos de la radio a nivel mundial, y claro, en Puerto Rico luego, los técnicos que están trabajando y experimentando con ese fenómeno que luego termina en ser la radio, estaba la radiofonía, el telégrafo, este tipo de cosas. Toda esa gente que está experimentando con esas técnicas, con esa tecnología, cuando se va formando la radio, el concepto de lo que es la radio y la radiofonía, transmitir sin hilo, que el teletipo primero era con hilo, luego sin hilo, como sin cable, pues la radio da, entonces ahí surge la idea de la radio. Pero lo importante de la radio es que desde el mismo principio los que están promoviendo ese concepto que es tecnológico que es la radio, están pensando en el potencial económico desde el punto de vista de publicidad. O sea, inmediatamente identifican que eso es un medio para hacer mucho dinero. Entonces, en Puerto Rico, por ejemplo, se dio desde antes del 50, la primera mitad del siglo XX, que en mi opinión la radio era una radio más comunitaria, cosa que ahora con la cuestión corporativa se ha perdido un poco. Programaciones muy secas, donde el público participa poco, principalmente en las FM, ¿no? En las AM el público participa bastante, pero es una radio que ha perdido en lugares, en momentos históricos como, digamos, terremotos, huracanes y demás. La radio, algunas radios retoman la cosa comunitaria, pero hay otras que no. Entonces yo creo que hay una diferencia entre la radio de antes del 50 y después del 50 respecto a ese apego a la comunidad y atender a las comunidades
O sea, la radio como un mecanismo de comunicación de la comunidad. Mario. Sí, podría abundar que efectivamente desde un principio este medio incipiente se percibió de inmediato como un vehículo muy poderoso para transmitir información, para producir entretenimiento y como consecuencia para obtener un lucro. Y eso desde el saque fue así. Y en gran medida el impulso que tuvo el medio estuvo relacionado, por ejemplo, con la aportación de empresas como Westinghouse. Si tomamos un ejemplo en particular que puede servir para ilustrarle a los estudiantes y a los participantes a través de la web, esta experiencia, pues está el caso de las radionovelas, que conocemos como soap operas porque eran auspiciadas por empresas de productos para la limpieza en el hogar, que compraban el tiempo y literalmente se encargaban de la producción de un gran fragmento de la producción de contenido radial, en este caso en clave de radionovelas o series cómicas. Esto de todas maneras hay que tener en cuenta que es la secuela de un desarrollo que comenzó inicialmente con experiencias con la música, la información, el desarrollo de la oferta noticiosa y posteriormente la ampliación de la programación a través de unos nichos en los que entonces entra la música, la radionovela, las series y posteriormente con la llegada de la FM, una mayor diversificación en términos de su oferta en la programación del medio. Y esos talentos y técnicos iniciales que no habían estudiado comunicaciones, porque no había escuela de comunicaciones para esa época, estamos hablando de personas que venían quizás del teatro, estamos hablando de personas que venían de otros medios. Estas personas comenzaron un poco a jugar, ¿verdad?, con el medio, quizás a practicar con el medio, quizás estaban copiando patrones quizás de Estados Unidos o de otros momentos, pero estas personas no tenían esa preparación académica específicamente en comunicaciones, en radio, producción de radio, pero tenían algo diferente y era la disposición, el ánimo, cultura general, como para producir un contenido efectivo, ¿verdad? Hoy día tenemos escuelas de comunicaciones que preparan en producción de radio, que les enseñan, por ejemplo, cómo locutar, cómo preproducir, cómo realizar, cómo manejar el equipo técnico de radio. ¿Cómo compara usted, por ejemplo, esas personas que trabajaron en los inicios de la radio, como locutores, como actores, como técnicos, ¿verdad?, con lo que estamos teniendo ahora? Porque vemos, por ejemplo, que hay muchas personas hoy día en la radio, algunos con preparación y otros sin preparación. Bueno, eso tiene dos vertientes, porque la comunidad de trabajadores de la radio, yo lo divido en dos, ¿verdad? Están los técnicos que desde el principio, muchos de estos técnicos y todavía, principalmente ingenieros, son gente que se formaron mientras hacían su servicio militar. Y entonces muchas de esas personas advinieron a las comunicaciones en términos técnicos por una experiencia en el ejército. Eran técnicos de comunicaciones, eran técnicos de lo otro, eran técnicos de los otros. Sí, había una emisora por allá en Aguadilla, Mayagüez, ¿verdad?, que dio las primeras noticias en inglés y todo lo demás, que había muchos soldados que transmitían. Así es, sí. Mencionan en el libro. Así es, sí. Entonces, lo otro están los técnicos y está el talento. O sea, yo creo que el talento, ¿verdad? En Puerto Rico hay mucho, ha variado un poquitito, pero no mucho. Mucha gente en los medios que tienen una formación humanística, otros en economía, otros en ciencia y demás, que creen que manejan el medio y entran y tienen espacio y opinan y demás. Se da también por lo menos es lo que yo he podido notar de 50 años. Los disc-jockeys, por ejemplo, eso es cosa aparte. O sea, ¿cómo adviene una persona a ser disc-jockey de una emisora? Eso es, todavía yo no lo entiendo. O sea, y a veces uno nota que uno dice, Dios mío, pero
cómo permiten que esa persona esté frente a un micrófono, ¿no? Yo creo que en ese sentido todavía hay que afinar un poquito más. No sé cómo las escuelas de comunicación atienden eso. Porque yo honestamente no entiendo lo que es una escuela de comunicación. Yo sí entiendo lo que es una escuela de periodismo, pero de comunicación todavía no lo entiendo. O sea, Mario quizás nos pueda hablar, nos pueda decir un poco de eso. Bueno, querría mencionar que en términos de esa figura de la radio que combina el manejo técnico de las herramientas y su capacidad comunicativa oralmente, obviamente esa figura se sintetiza en el disc jockey, ¿no? Que cobra mucho auge acá en Puerto Rico desde los finales de los 60 para acá. Para el trabajo, yo pude entrevistar, por ejemplo, a Alfred T. Herger, que es una figura emblemática de esto, pero quería mencionar que aparte del libro que comentó Ismael al principio de Torregrosa, de historia de la radio en Puerto Rico, hay un libro muy importante que se llama Caminos del Aire, de Ismael Rodríguez Bow. Es un libro del año 1951, si mal no recuerdo, en el cual hay un capítulo donde precisamente se establece un perfil y se hace constar en el libro sobre lo que debía caracterizar a una buena figura de la radio, en términos del desarrollo de un bagaje cultural, inteligencia verbal y el manejo técnico. Y yo creo que esos criterios que Rodríguez Bow estableció en ese libro, que fue por cierto auspiciado por la Universidad de Puerto Rico, todavía tienen mucha vigencia. Y como parte del proceso de investigación, a través de las entrevistas que pude realizar, yo me percaté que excepto una persona, Sunshine Logroño, que me dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de malo que la gente en la radio habla como se habla en la calle? Y yo dije, bueno, sí y no, porque también está el hecho, que era lo que también lamentaban muchos de los otros entrevistados, y no estoy condenando la opinión de Sunshine, a quien admiro y aprecio. Muchos otros colegas con los que conversé, lo que planteaban era, yo echo de menos, quiero decir, un mayor cuidado en el manejo del lenguaje, un mayor cuidado en las maneras de expresarnos, ¿verdad? Porque después de todo hay un ejercicio comunicativo, pero también educativo. Yo insisto, yo pienso, por ejemplo, en mi padre, en la familia de mi madre, de Villalba, Yabucoa. Mucha de la gente de nuestro país se formó escuchando la radio, y por cierto, uno de los grandes proyectos educativos que se dio aquí estuvo vinculado a la radio, pues fue el de la Escuela del Aire. Así que yo creo que independientemente de que tú te concentres en estos tiempos donde la digitalidad y todas las posibilidades que te da este nuevo escenario comunicativo te lleva necesariamente a tratar de ser un profesional integral, uno no puede dejar al lado ni una cosa ni otra. O sea, tiene que ser capaz de comunicar efectivamente a través de la palabra escrita, la palabra dicha, y también ir adaptándose y aprendiendo estas nuevas herramientas. Y yo creo que en gran medida el desarrollo futuro del medio radial tiene que ver con eso. De hecho, hay un segmento que ustedes dedican en el libro que hablan precisamente del arte de hablar y de la oratoria y de cómo estas personas, por ejemplo, perfeccionan esas destrezas de comunicarse en el aire, cómo ellos tienen un conocimiento y un bagaje cultural, un arte de hablar, de decir, de expresar las cosas, ¿verdad? Que en cierta manera algunos tienen hoy día, pero otros no lo tienen, que como tú mencionas, algunos son más informales. Sí, porque depende del formato, depende del escenario, depende del objetivo en términos de público, del deseo a quien tú quieres llegar y cómo comunicarlo. Y eso es lo rico, o sea, de un medio que tiene las posibilidades de la radio, que tiene las AM, los FM, y para los gustos están los colores. Así que en ese sentido, lo que está pasando hoy en día con el escenario de los podcasts, donde en Puerto Rico hay alrededor de 700 y pico, según un estudio que se publicó recientemente, de hecho lo hizo una exalumna mía, Gabriela Ortiz. Ella hablaba, y cito, de que acá ahora mismo en Puerto Rico se están produciendo 743 podcasts independientes, y de estos 723 están a cargo de comunicadores aficionados, y entonces los otros 20 son realizados por medios de comunicación periodística, ya sea emisoras de radio o periódicos. O sea que allá afuera hay un escenario de ciudadanos independientes que con unas destrezas mínimas están haciendo otras cosas y están ampliando la conversación, la están enriqueciendo y le están dando un mayor sentido de pluralidad.
Y en el podcast, lo que pasa es que entonces tenemos una mayor libertad de expresión, no tenemos el rigor de que tenemos que contar con un tiempo mínimo para el que cumplir y que el consumo se da a la carta. Tú lo escuchas cuando te dé la gana. Y el tono puede ser más informal, puedes hasta echar mano de palabras que por ahí dirían que son malas, pero hay un espacio ahí legítimo que yo creo que ha puesto también a reflexionar a la gente del medio radial, los radiodifusores puertorriqueños, que son unos héroes, sobre la evolución y los próximos pasos a dar para ajustarse a estos nuevos escenarios. Ahora que mencionas eso, como parte del libro se expresa, por ejemplo, que parte de ciertos contenidos que se desarrollaron están, por ejemplo, los talk shows y que habían reality shows. Por ejemplo, nosotros pensamos que los reality shows son algo creación de la televisión y muchas de esta generación se piensa que esto es generación de la televisión. Y yo me acuerdo de Quiñones Vidal y me acuerdo de la pesetita voladora, ¿verdad? Que era un programa. Y los radioteatros. Sí, y los radioteatros. Y pensamos que la radio, ¿verdad?, no fue creadora de todo eso. ¿Cómo vislumbra usted, por ejemplo, la radio en este futuro en que vemos que tiene que enfrentarse con otros medios de comunicación como son la televisión y como son las redes sociales, el internet? ¿Cómo usted vislumbra la radio combatiendo con todo esto? Mira, hay un dato que yo creo que es importante destacar, y es que cuando la radio empieza en el 22, pero yo creo que la radio cuando empieza a pegar fuerte en Puerto Rico es en la década del 30. Y hay que entender que en Puerto Rico no todo el mundo tenía receptores de radio, porque Puerto Rico es un país pobre y no todo el mundo tenía un radio. Además, el país todavía no estaba electrificado, por consiguiente, en muchos campos, si había radio, era un radio batería. O sea, que no podemos pensar que es como ahora, que todo el mundo tiene radio en el carro, en el teléfono, en la casa hay 5 radios, en cada esquina hay uno, en la oficina. No. O sea, si observamos, yo creo que un buen ejemplo de la importancia de la radio y cómo la radio empezó a pegar, y pongo el año 30, o sea, la era del 30, es cómo figuras de la política como Pedro Albizu Campos y Luis Muñoz Marín, principalmente Luis Muñoz Marín, que era un artista, un hombre que modulaba la voz y en ese, o sea, el Muñoz hizo del micrófono una virtud y manejó el micrófono como el mejor. O sea, luego cuando en 54, cuando viene la radio, Muñoz tiene serios problemas para proyectarse en televisión porque no le gustaba. Pero en la radio a Muñoz nadie le ponía un pie al frente. Y parte de esa penetración de Muñoz en la política puertorriqueña se debió al uso que él le dio a la radio. Igual que Pedro Albizu Campos también. Pero Muñoz, obviamente, por razones evidentes, era el favorito de los americanos, ¿no? Tuvo mayor exposición que Pedro Albizu Campos. Pero esas dos figuras son bien importantes en términos del desarrollo de la radio y cómo la radio, la cantidad, o sea, ahí me sorprende la cantidad de actividades que se transmitían en directo desde el principio de la radio comparado con ahora. Y tenemos 127, 129 emisoras. Y si buscamos, hay que buscar cuántas transmiten programas en directo y actividades como esta, por ejemplo. Esto para una emisora estarla transmitiendo en directo. Pues no lo vemos, o sea, estamos con lo grabado, estamos con la música, porque es lo más fácil. Mario, ¿qué nos da la radio que no nos dan los demás medios? La oralidad, y quizás suena como una obviedad lo que estoy diciendo, pero no creo que lo sea tanto, porque después de todo, cuando tú le cuentas una historia a alguien, lo haces desde la perspectiva de esa cercanía que te da la palabra dicha.
Y yo hablaba hace un rato sobre los paralelismos con respecto a lo que estaba pasando a finales del siglo XIX, entrando el XX, con lo que ha pasado más recientemente, entrando en el siglo XXI y todo el paso a la digitalidad. Fíjate que cuando uno está en las escuelas o facultades de comunicación, uno trata en todo momento de reiterarle a los estudiantes la importancia de ser buenos narradores, buenos storytellers. Y en ese sentido, no es casual que mucha de la gente que ha logrado convertirse en un comunicador efectivo viene precisamente del medio radial y, si tuvo suerte, pudo o no hacer la transición a la televisión. Pero esa esencia de la oralidad, de la informalidad, del lenguaje coloquial y del potencial que esto tiene para llegar a un público amplio, es algo que con el escenario de la convergencia mediática, la digitalidad y tal, se ha recuperado. Y en los centros de formación te dice, tú tienes que ser un buen storyteller. Se habla ahora del transmedia storytelling, o sea, aprovecha todas las herramientas que existen para poder comunicar una idea. Y en ese sentido, esa manera clara, precisa y sencilla de comunicar una información, una historia, un contenido que te toque el corazón y te lleva a pensar sobre tu realidad, en gran medida yo creo que se lo debemos también al medio radial. ¿Y qué nos tienen que decir, por ejemplo, sobre el impacto de las emisoras regionales? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos casi siempre televisión más o menos a nivel nacional, periódicos tenemos algunos regionales, pero la radio, la proliferación de estaciones de radio a nivel regional, o sea, tenemos estaciones como Radio Prócer, como Radio Atenas, como Radio Yunque, Radio Camuy. ¿Qué impacto han tenido y siguen teniendo esas emisoras regionales? No, las emisoras regionales, yo no sé si es por diseño o qué es lo que pasa, pero las emisoras regionales tienen una función vital. Por ejemplo, la gente de Orocovis oye Cacique antes de escuchar Cacú o de escuchar cualquier otra emisora, porque el problema del señor que se fue por un risco en el barrio tal de Orocovis lo va a saber primero en la emisora de Orocovis que en la emisora de San Juan. El alcalde o el centro de salud de Orocovis, los avisos que le va a enviar a la gente para los servicios que se van a dar o no se van a dar, lo va a hacer a través de la emisora de Orocovis. Y así pasa con las demás emisoras. Aquí hay unas emisoras que uno no las considera regionales, pero son regionales. Caso clásico, WPAB de Ponce. WPAB de Ponce es una emisora regional, pero ¿quién dice que WPAB es una emisora regional? Mario. Y es una de las mejores. Otra emisora que es emblemática es la emisora Gualo de Humacao. O sea, la de Utuado, la UPR. O sea, son emisoras, en Mayagüez también hay varias emisoras locales que son emisoras Uava de Aguadilla. O sea, si usted quiere saber comunicarse, quiere comunicar algo bien en la región de Aguadilla, Isabela y demás, Moca, tiene que hacerlo a través de Uava. Si usted quiere hacer algo efectivo en el centro de Utuado, Ciales, Ayuya y demás, tiene que hacerlo a través de la emisora de Utuado. O sea, las emisoras locales tienen una función vital y la gente lo sabe. O sea, no es que oyen emisoras de San Juan, pero el momento de quieren saber qué está pasando van a la emisora local. Y muchos dueños de emisoras locales cometen el error, tengo amistades que lo han cometido, que tienen emisoras locales y se ponen a programar como si fueran emisoras de San Juan y pierden, no tienen la audiencia de San Juan ni la de su región. Mario, ¿qué nos dices? Hay un detalle que digamos que nos permite entender la importancia de esto que acaba de mencionar Ismael, y es que en términos generales en Puerto Rico hay una cierta tendencia a lo que yo llamaría metropolitización de la información. Es decir, que tú comienzas a producir contenido desde una emisora radial desde San Juan
y a partir de lo que pasa en la zona metropolitana te planteas que eso es todo el país. Así que, queriéndolo o no, se da una exclusión con respecto a la isla. Y en ese contexto también hay que poner todo lo que ha pasado con la globalización, con la compra de emisoras por parte de compañías multinacionales acá en Puerto Rico, toda la manera de programar y de articular esa relación entre empresas radiales de San Juan con respecto a emisoras regionales, cambio. Y esa relación directa de servicio, de empatía, de vínculo emocional con las estaciones regionales se vio muy marcada, por ejemplo, para dar un caso específico con lo que ocurre luego del huracán, con las emisoras convirtiéndose en centros de acopio, de servicio a la comunidad, de prestar apoyo en términos de los procesos de recuperación. Es decir, esa relación y esa utilidad cívica de la información y del medio radial cobró una mayor vigencia, y hay estudios que lo evidencian. Una compañera profesora de aquí, Yadira Nieves, que en el trabajo que ella hizo del 2018 habla precisamente sobre eso, ¿no? De cómo las emisoras radiales fueron sostén, acompañamiento y guía a los puertorriqueños durante la crisis. Así que yo te diría que está ese elemento, por un lado, del peso simbólico que tiene para la gente de las comunidades, pero también está el hecho de que la mayor parte de estas estaciones son propiedad de empresarios puertorriqueños, algo que no necesariamente ha ocurrido y que ha pasado en muy pocos casos en el contexto de la televisión. Y el caso de la familia Jiménez en Ponce, los Archilla en Humacao son un ejemplo de eso. Esta pregunta la hago pensando en un pequeño sondeo que yo he hecho en mis clases, que a veces pregunto, ¿escuchan radio? Y los jóvenes que tienen 18, 19, la mayor parte de ellos me dicen que no, excepto que vayan en el carro con los papás, que los papás lo obligan a escuchar lo que tienen puesto. Ha cambiado el perfil del radio escucha a través de estos años. ¿Cómo ve el perfil de radio escucha hoy día en comparación con los años anteriores o décadas anteriores? Mira, yo creo que la pregunta que le hacen a veces a los jóvenes está mal formulada y pasa como el cuento que me hacía una amiga periodista, que la señora que iba a su casa a limpiar llevaba el vocero, pero ella vivía en un sitio bastante de gente de mucho poder económico, y entonces ella tenía el San Juan Star, estaba suscrita al San Juan Star. Entonces, ¿pero qué ocurre? Ella aprovechaba y leía el vocero, porque lo llevaba la señora pero esta amiga mía jamás, ni con un revólver puesto en la cabeza, iba a aceptar que leía el vocero. Y le estoy hablando del vocero de los muertos y aquellas cosas, pero el vocero ha cambiado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo conozco jóvenes, mi hijo, que tiene 19 años, que de vez en cuando se conecta a la radio. Y yo le digo, oye, estás escuchando AM, o sea, yo podría pensar que estás escuchando FM, pero AM, que eso para los jóvenes AM eso es, papi, de vez en cuando hay que tocar la realidad. Entonces me dice, pero eso no se lo digas a nadie. Entonces, yo creo que los jóvenes están escuchando radio, quizás en plataformas distintas, que no es el señor con el radiecito pegado al oído. Pero yo creo que los jóvenes escuchan radio y muchos escuchan AM. Porque me ha pasado actividades que yo he ido donde, oiga, usted dijo en tal programa tal cosa. Y yo me sorprendo y sí. No, es que yo a veces cuando voy en el carro marco AM y escucho. Yo creo que hay más jóvenes escuchando radio AM que los que aceptan que la escuchan. ¿Qué crees, Mario? Bueno, mira, en el proceso de investigación yo pude ver varios documentos que generaron los radiodifusores del país a partir de estudios que encomendaron y tal, y ellos tienen claro que ese es uno de los principales desafíos, cómo tú poder llegar a un público mucho más joven y poder mantener esa audiencia leal, ¿verdad? Yo diría que, fíjate,
creo que eso es una buena asignatura, una buena tarea a emprender, a hacer un estudio a fondo con respecto a jóvenes como los que nos están aquí escuchando hoy y los que están viéndonos por internet y preguntarles, ¿por qué tú no escuchas más la radio? ¿Qué cosas te gustaría escuchar más? ¿Qué cosas tú entiendes que son repetitivas? Yo creo que hay un problema de redundancia tremenda. Yo creo que hay un problema de una apuesta extrema por la política reality. ¿No hay muchas estaciones con el mismo formato? Sí, parecidos, y vuelvo y digo, o sea, tú escuchas una emisora y pasas por todas las demás de la frecuencia AM y se va a estar hablando básicamente de lo mismo. O sea, el problema de la redundancia y la repetición, yo intuyo, ¿verdad?, como profesor, que es algo que distancia a los estudiantes. También está la ventaja que te brinda el teléfono celular ya convertido en un receptor y la posibilidad de consumir el contenido cuando te dé la gana. O sea, esa lógica del consumo a la carta hay que tenerla muy en cuenta. El juego de pelota cambió con respecto a eso. Pero yo intuyo que si tú te especializas más en unos temas y aprovechas las páginas web de las emisoras para hacer eso, y no quieres hacerlo en el aire, hay modelos que han sido súper exitosos. Ahí está la BBC de Inglaterra, claro. Es un modelo top, histórico, perfecto, pero tú vas a la página web de ellos y hay una diversidad de ofertas en términos de música, contenidos informativos. O sea, la clave está en que los estudiantes y los futuros profesionales de la comunicación hoy en día entiendan que la posibilidad de ser exitosos pasa por entender que ellos tienen que ser gestores de sus contenidos, desarrollar destrezas mínimas empresariales para poder autogestionar sus proyectos y identificar unos ejes temáticos, unos nichos, unos problemas que yo puedo aportarle al ciudadano en torno a cómo solucionarlos, ¿no? Porque ahora el gran desafío es el de la saturación. Y en el contexto puertorriqueño, insisto, yo creo que hay mucha repetición. Y quizás eso es algo que distancia a los jóvenes. Un poco abundando lo que Mario plantea, yo creo que los programadores de las emisoras de radio están cometiendo un error, y yo soy una persona que llevo una batalla de décadas tratando de convencerlos de que experimenten, y yo creo que algo que ayudaría mucho a enganchar a la juventud en la radio, tanto AM como FM, es darle participación efectiva a la juventud. O sea, programas de jóvenes, hablando de música, hablando de arte, hablando de deportes, hablando de videojuegos, de cultura, distintos videojuegos, en fin. O sea, pero cuando uno habla con jóvenes, la primera reacción, a veces hasta sin decírselo, la radio son cosas de viejo. Es raro que un joven te diga a ti que escucha música, que escucha AM, y yo sé que escuchan, pero no te lo van a decir. Entonces, yo creo que el gran reto, como bien dice Mario, hay que incorporar a la juventud efectivamente, tenemos que salir de la Bulbu y de Maripili. O sea, el mundo es más que Maripili y la Bulbu. O sea, si esa es la receta que hay para que la gente se incorpore, no se va a incorporar. Y como dice Mario, es una receta que es repetida por muchas emisoras. Claro, mira, tú te coges llenar 24 horas de programación, eso es un reto bien difícil. O sea, programar para 24 horas diarias. Y acuérdate que cuando te da 24 empiezas en cero. Llenar 24 horas de programación atractiva es un reto bien grande y hay que hacer inversiones. Y la radio, lamentablemente, es el patito feo de la publicidad. O sea, la radio en la publicidad le dan lo que sobra. La tajada grande de la radio va para la televisión, después para los periódicos y algunos medios impresos, y lo que sobra para la radio. Y ahora también para y ahora para algunas emisoras que hacen buen dinero en la radio, pero la publicidad, o sea, cuando tú te vas a los pueblos, a las emisoras locales,
uno se asombra cómo, oye, aquí hay emisoras locales, no voy a decir nombres, pero pueblo, que viven, ¿sabe de qué? Que el religioso compra a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y con lo que el religioso paga para pedir chavos y hablar de que el diablo viene, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, con eso que el religioso paga, es que él puede operar la emisora de radio. Si el hombre no permitiera que el diablo viene y demás, tenía que cerrar la emisora. Tenemos un reto en publicidad, ¿verdad, Mario? Porque, de hecho, la radio, por ejemplo, se alimentaba mucho de la publicidad local. Por ejemplo, la mueblería, la funeraria, la farmacia, el colmadito, ¿verdad? ¿Cuáles son esos retos de publicidad que tiene actualmente? Bueno, pasan por ahí y eso también ha sido un tema que la Asociación de Radiodifusores ha investigado. Y claro, con el cambio del mercado, con, vamos a llamar, la serie de desastres concurrentes que hemos estado viviendo pandemia, en el país, eso fue o sea, quiebra económica, huracanes, terremotos, pandemia. El asunto se ha tornado crítico sin duda. De todas maneras hay casos de estaciones que han sido bastante creativas en términos de cómo hacen estas integraciones. Les puede gustar a uno o no, pero ahí está el caso de WKQ y lo que están haciendo con la venta de carros. Y las menciones que hacen los presentadores, que eso se convierte en un ingreso adicional para ellos. Y por las cosas que uno pudo escuchar en varias sesiones de los radio shows, esto era algo que los expertos en estos temas promovían. Mira, tenemos que buscar la manera de crear un vínculo mayor entre el talento de la estación y el producto que se está integrando, ¿verdad? Y por eso entonces tú tienes al presentador de un programa que de pronto a uno le puede resultar extraño, dándote una información y de pronto diciéndote, ay, te puedo contar esta información porque dormí en un matres global y qué rico y tal, sin transición. Entonces, eso sin duda es un desafío. Pero mira, yo tengo que plantear algo también, porque yo creo que precisamente toda esta serie de desastres concurrentes que hemos experimentado nos han llevado y han llevado al medio radial a reinventarse y a buscar soluciones con creatividad, ingenio y con mucho tesón. Lo que pasó, por ejemplo, con el COVID es un ejemplo de eso. Lo que pasó con el tema de los terremotos también. Es decir, con el caso del COVID, por dar y abundar en un ejemplo específico, o sea, todas las rutinas de producción se tuvieron que replantear. Vamos a aprovechar las aplicaciones, vamos a utilizar estas herramientas, vamos a aprovechar las redes para seguir programando sin tener que encontrarnos, ¿ok? Y en ese sentido, esta coyuntura promovió un mayor ritmo y una aceleración en términos de un proceso que quizás iba más lento. Es lo que ha pasado en las universidades, quizás aquí no tanto, yo hablo por la Universidad de Puerto Rico, ese paso y ese manejo de la educación a distancia, etcétera, pues quizás hubiera tomado más tiempo si no llega a ser por la pandemia. Así que, como pasó con la pandemia del año 1918, llamado Spanish Flu, donde hubo esta crisis tremenda en la que murieron cerca de 30 y pico millones de personas, pero que sin embargo, justo en ese contexto histórico, comenzó a desarrollarse de manera definitiva la tecnología que llevó a la radio, el desarrollo del jazz, la aprobación del derecho al voto de la mujer. Hay unas coyunturas de crisis históricas que nos pueden llevar eventualmente a unos puntos de inflexión, a un progreso y unos avances. Y yo tengo la impresión de que en el caso puertorriqueño, a raíz de lo que ha pasado y ha tenido que manejar la radio, teniendo, insisto, estos desastres concurrentes que hemos tenido que bregar, les ha llevado y nos ha llevado a acelerar ese paso. O sea que yo no miraría el futuro con pesimismo. Pues cuando uno interactúa y ha podido entrevistar a estas personas vinculadas a la radio, tú notas que son unos freaks como lo eran Augusti, como lo eran Piñeiro, como lo eran Camuñas, ¿no? A principios del siglo XX, que se matriculaban, se suscribían a revistas de nuevas tecnologías en aquel momento y querían estar adelante. O sea, esa ilusión de progreso que tenía esa gente, yo creo que ahora se está asumiendo por parte del sector empresarial de la radio en Puerto Rico, con sus limitaciones y tal, como explicaba Ismael. Hace un rato Mario habló sobre la BBC y también mencionó la Escuela del Aire y esa función educativa que tuvo la radio, ¿verdad?, en el siglo XX. Hoy día nosotros vemos muchos programas en que hay mucha más opinión, en que la gente, por ejemplo, son discusiones ideológicas sin a veces tener una interpretación, una base, un trasfondo. ¿Vislumbra, Ismael, que la radio pueda tener un nicho
educativo que pueda, porque actualmente no hay mucho WIPR, ¿verdad? Quizás algo, pero no hay mucho que cumpla esa función como tal. ¿Vislumbra que se pueda realizar y volver a algo educativo en la radio? Mira, eso es un tema que a mí me apasiona y lo he seguido por una relación que tuve por mucho tiempo con WIPR y en particular uno de los mejores periodistas que ha tenido este país fallecido, Jesús Beri Irizarry. Era la persona, en mi opinión, que más sabía de radio pública en Puerto Rico. Lamentablemente, la radio pública en Puerto Rico, WIPR, AM y FM, es una basura. Y la televisión, ni decirlo, o sea, la televisión WIPR yo lo cerraría mañana, hoy, y pensaría qué vamos a hacer para entonces hacer algo. Yo le propuse a algunos gobernadores, mira, ¿por qué no hacen lo siguiente? ¿Por qué no ponen y transmiten directo WIPR toda la programación de PBS? Ahora yo creo que hicieron un contrato. Pero transmite todo, y entonces 24 horas conectado a PBS. Y entonces, si Mario Roche le hace una propuesta de un proyecto que compita con alguno de ellos, yo puedo sacar ese de PBS y poner el de Mario. Pero mientras no me llegue uno de esos, prevalece esto. Por lo menos le da calidad. Oye, IPR podría comunicarse con varias emisoras públicas, la francesa, la española, la inglesa, la misma de Estados Unidos, y la alemana, la holandesa, hacen maravillas. Y luego lo que se vaya produciendo local con calidad, pues uno lo va poniendo. Pero bendito, lo que tenemos en WIPR, tanto en el radio como en televisión, es una cosa que da pena. Da pena. O sea, yo la cerraría, pensaría seriamente con un grupo de personas qué vamos a hacer con WIPR Radio y Televisión. Y una vez tengamos lo que vamos a hacer, me iría al aire con eso. Pero lo que hay hoy, la peor emisora comercial tiene mejor programación que WIPR. O sea, doña Inés decía que la radio, doña Inés Mendoza, viuda, era la esposa de Luis Muñoz Marín, ella decía que ella se refería a WIPR como la maestra de Puerto Rico. Recuerdo cuando hicieron la corporación, que la convirtieron en corporación, que la sacaron del Departamento de Instrucción Pública, doña Inés dijo, han usado la espada de Bolívar para cortar salchichón. O sea, ustedes lo que han dicho es una barbaridad, porque IPR era una cosa, IPR fue un proyecto bien pensado, y era un proyecto que se supone que complementara todos unos procesos educativos, junto con el Departamento de Instrucción, pero en IPR de momento uno ve cosas que en la peor televisión de Puerto Rico no están. Y si le hiciera los cuentos, que no los voy a hacer aquí, pero de cómo han saqueado WIPR, es una cosa que terrible. Mario, tú Mira, trabajaste en Radio Universidad de Puerto Rico. A eso iba. ¿Cómo vislumbra? ¿Hay un nicho para la radio educativa en Puerto Rico? Por supuesto, lo que está haciendo Radio Universidad básicamente ha sido cumplir con esa función. Y yo lo digo porque me consta, yo dirigí el departamento de noticias allí varios años y la programación que se ofrece en términos de programas de conversación, la oferta informativa, la oferta musical súper variada, ahí hay una aportación. Por otro lado, yo creo que en términos de WIPR Radio y Televisión, estamos hablando de unas plataformas que tienen un potencial tremendo que se puede aprovechar si se visualiza y se adapta a estos nuevos tiempos y a estas nuevas lógicas, a este nuevo ecosistema de la comunicación. Pienso, por ejemplo, en el trabajo que hizo hace unos años atrás el compañero Luis Rosario Albert, precisamente reflexionando sobre las potencialidades de la televisión pública en Puerto Rico y aprovechando lo que te puede permitir desarrollar la digitalidad, vuelvo a usar ese término. Así que yo creo que
hay una oportunidad tremenda para poder sacarle un mayor partido, quizás desde una perspectiva distinta en términos de estructura, número de personas que forman parte de una plantilla, pero ahí hay una labor que se cumple. Y fíjate si lo que hizo la radio con la Escuela del Aire en la década de los 30 fue importante y visionario, que básicamente, para que los estudiantes tengan una idea, era que, por ejemplo, se transmitía un programa X y la maestra de la escuela del barrio Caunilla de Villalba estaba con los estudiantes escuchando el programa y después discutían los temas que se habían estado trabajando en ese programa. Clases de idioma, de literatura, música, o sea, era muy interesante. Y después de todo lo que está pasando ahora, que se disparó, volvemos al principio con el tema del COVID, con la oferta de televisión y cursos televisados por parte de la Fundación Ana Geméndez, la Interamericana, etcétera. Así que yo creo que ahí hay un nicho y hay unas posibilidades que la opción de aspirar a fondos para desarrollar estos contenidos a través de ayudas federales, etcétera, y de fundaciones privadas, por ahí hay algo que probablemente se puede sin duda maximizar y desarrollar y llevarlo al siglo XXI en términos de comunicación. Además de que el WIPR es importante, pero yo creo que un error que se ha cometido durante unas cuantas décadas. WIPR no está para competir con la televisión comercial. O sea, los programas de gente brincando al mediodía o haciendo el ridículo a las 2 de la tarde, eso no es para WIPR. Déjeselo a la televisión comercial, WIPR es otra cosa. Ese es el peor error que yo creo que comete un medio de comunicación público, el pretender repetir lo que hacen medios comerciales para llegar a unas audiencias, y es no entender, a mi juicio, ¿verdad?, el rol que tú tienes que... Yo pienso en la experiencia que tuve allí en Radio Universidad, o sea, mi marco mental, el que trataba de comunicar era, mira, nosotros vamos a contraprogramar. Vamos vamos a salir de la caja en términos de lo que hace todo el mundo y vamos a hacer una apuesta distinta que después de todo el medio público nos permite, dentro de unas responsabilidades, porque tampoco es entrar en una lógica de que no me importa que la gente no me escuche, no, pero yo me enfoco en otros asuntos, yo atiendo otros aspectos que quizás porque tu criterio es comercial no miras de ese modo, ¿verdad? Pero un poco lo que dice Tomás, si hay una calidad, si hay contenido, si hay algo que decir y se hace bien, la gente lo escucha. Seguro, totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo. O sea, en IPR hubo programas, ¿verdad?, sin modestia alguna. La Asociación de Periodistas tuvo un programa los miércoles, Frente al Pueblo, que era un programa de los más vistos en Puerto Rico. Pero como eso se pueden hacer otros programas con calidad. Pero si usted va a copiar la basura que se hace en mucha televisora comercial, se lo va a llevar a WIPR para capturar la audiencia, como dicen ellos. No, IPR no está para eso. IPR no está para eso. Muy bien. Está súper interesante la conversación, pero me indica que ya nos queda poco tiempo. Así que una última pregunta, y tiene que ver un poco con algo que ustedes mencionan en el último capítulo del libro, asignaturas pendientes de la radio. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes de la radio? Bueno, la primera asignatura es que compren el libro y lo lean. El libro es bien importante por lo siguiente. Tiene un primer capítulo que es un capítulo introductorio sobre la historia de la radio que es impecable. Luego entra a desarrollar los personajes de la radio, los empresarios de la radio, cómo se desarrollan las emisoras aquí, que eso es bien importante saberlo. O sea, ese entramado que se desarrolla aquí de emisoras de radio, por qué estás aquí, por qué estás allá y quién está detrás de qué, eso es bien importante. Y luego los personajes de la radio, que son entrevistas muy importantes que se hacen sobre personajes de la radio y empresarios también de la radio. Y finalmente, pues, un capítulo que a mí me gusta mucho porque le da mucha actualidad, fue cómo la radio se manejó con el huracán María. Y eso, pues, creo que redondea, y para un estudiante yo creo que todo ese material desde
desde ese primer capítulo introductorio de historia, después el desarrollo de la radio, cómo se desarrolla en Puerto Rico, quiénes lo hacen, la programación, cómo se trabaja la programación en los distintos aspectos, y luego cómo se va desarrollando y hasta caer, vuelvo y repito, al capítulo último, que es en esencia la función social de la radio. Pues es mi recomendación que lo lean. Además de adquirir el libro, que está fantástico, yo lo leí, Mario, ¿cuáles son las asignaturas pendientes de la radio? Bueno, lo comencé a mencionar al principio. Yo diría que es entender los modos nuevos en que se están consumiendo contenidos mediáticos, entender cómo una conversación no se queda únicamente en la transmisión de un programa que va de 12 a 1 de la tarde, sino que continúa a través de las redes sociales, en la página web, entender que tú puedes desarrollar figuras que pueden manejarse única y exclusivamente en la página web de la emisora y otros que están en el aire, o combinar, ¿verdad? Es decir, comprender la complejidad del actual ecosistema de la comunicación, que es mucho más diverso, mucho más amplio, y en el cual hay muchos comunicadores independientes que te pueden hacer un podcast y alcanzar un montón de seguidores tocando unos temas que realmente le interesan a la ciudadanía. O sea, por eso ese entendimiento de la utilidad cívica de la información no se puede perder de vista. Pues le damos las más cordiales gracias tanto a Ismael Torres como a Mario Roche. Yo creo que ha sido estupenda la participación de ellos, y pasamos para una despedida con nuestra directora. Antes de despedirnos, queremos preguntar si hay alguna redundancia, si hay alguna pregunta, si alguno de los estudiantes que está aquí tiene alguna pregunta para nuestros invitados. Ha sido una conversación muy interesante sobre la historia de la radio, pero más que nada sobre las posibilidades de la radio de cara al futuro. Preguntas. Si alguno de los profesores quiere hacer algún comentario. Y si no hay preguntas, pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y gracias por esa aportación que han hecho a las comunicaciones a través de este libro. Y que recuerden que la radio se llega primero, la inmediatez de la radio. Estamos en el mes de la radio. Muchas gracias.